Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en Juan capítulo 7 y versículo 37. Juan capítulo 7 y verso 37, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muchas veces la palabra de Dios o la palabra de Jesucristo no son agradables a las multitudes. Hay palabras que son fuertes, hay palabras que el Señor las trae, y la mayoría de las personas no entienden el evangelio de Jesús. La mayoría de las personas no entienden bien cómo Dios está hablándole. Hay una tendencia dentro del mismo pueblo del Señor, dentro del mismo pueblo cristiano, a buscar la comodidad en cuanto a la palabra predicada, a buscar que el Señor nos hable, nos acaricie el oído con palabras de aliento, con palabras que nos levante. Y no es incorrecto, pues, que el Señor dé palabra que los levante, que dé palabra que te alienten, que te den ánimo, porque Dios lo hace. Pero hay ocasiones que la palabra no se va a acomodar a lo que usted quiere oír. No se acomoda muchas veces a lo que usted quiere escuchar. Pero eso no quiere decir que no es Dios que le está hablando, porque aunque no se acomode a lo que usted quiere oír, sí se va a acomodar a lo que usted necesita. Y esto es importante poderlo diferenciar. Que hay momentos que la palabra no se acomoda a lo que nosotros queremos oír, pero sin embargo se acomoda a lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que Dios muchas veces nos revela en medio de una predicación. Que la palabra comienza a fluir, comienza a llegar y choca cuando no la recibimos en el Espíritu. Pero cuando nos metemos en el Espíritu, nos damos cuenta que era lo que necesitábamos. Cuando Jesucristo hablaba a los que creían en Él, era un refrigerio al paladar espiritual. Era algo magnífico los que creían en Cristo cuando Él hablaba. Y el jueves estuvimos tocando cómo Dios mira al hombre. Y dijimos que Dios mira al hombre como el hombre natural, el hombre espiritual y el carnal. Y cuando tocamos el punto del carnal, dijimos que los carnales que se refiere ahí en primera de Corintios capítulo 2, del capítulo 3 al versículo 1 y 3, pues ahí está hablando del carnal y le está hablando a hombres y mujeres que habían aceptado a Cristo. Porque cuando alguien está en el Espíritu, recibe la palabra de Dios en el Espíritu y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero el carnal no lo hace así, sino que ve las cosas diferentes. Muchas veces empiezan a chocar con la palabra y la palabra los confronta. Esta declaración que hace Jesucristo en la porción de la palabra que leímos hoy
Es una declaración conmovedora, pero una declaración tan conmovedora que Cristo hace, trae como consecuencia que lleva a una división dentro de la gente. Y ahí mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 40 dice, después que le habla las palabras que leímos, dice, entonces algunos, estamos en el verso 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Cuando habla de disensión está diciendo, habían divisiones dentro de las personas que estaban en aquel lugar. Había hecho una declaración impactante, sin embargo, había traído como consecuencia que la palabra de Cristo estaba trayendo divisiones dentro de los que lo estaban escuchando. Porque no todo el mundo acepta la palabra como verdaderamente es. No todo el mundo acepta la palabra en el Espíritu. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que el mundo no acepte las palabras del Maestro? ¿Cómo es posible que el mundo no acepte la palabra de nuestro Señor? Si la palabra del Señor, cuando la recibimos en el Espíritu, es dulce a nuestra alma. Es una palabra que nos edifica, que nos transforma. Aleluya. Vamos a ir al verso 37 donde comenzamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La Biblia se está refiriendo a la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta más popular dentro del pueblo judío. Así que se conocía, se llamaba también la fiesta de la siega, según Éxodo capítulo 23 y verso 16. Y también se conocía como la fiesta de Jehová, según Levíticos 23:39. Así que era una fiesta popular donde estaba Jesús. La fiesta de los tabernáculos se celebraba durante 7 días. Esta fiesta comenzaba por una semana. Toda familia judía lo que hacía era que construía una tienda en el patio o en alguna propiedad que tuviese. Construía una tienda ahí afuera en su patio. Después se mudaban de su hogar y estaban en esa tienda por 7 días. Estas eran las festividades de esta fiesta, cómo se hacían. Habían 2 hechos significativos que se celebraban en este tiempo. Número 1, la época en que Israel vagaba por el desierto como extranjero sin patria. Significaba que ese tiempo que estuvieron cuando habían salido de la esclavitud de Egipto, cuando habían estado por el desierto vagando donde no tenían patria. Y número 2, le daban gracias a Dios por las cosechas que habían tenido ese año. Así que tenía esos 2 significados. Estaban diciendo, vamos, hacemos esas tiendas de campaña, nos mudamos una semana para esa tienda de campaña, conmemorando lo que pasamos en el desierto, y también pues festejamos con darle gracias al Señor por las cosechas de este año. Las ceremonias de estas festividades eran impresionantes. Y debemos de hacer una breve explicación de cómo se llevaba a cabo para tener una idea clara por qué Cristo habló estas palabras. Por qué Cristo se levanta y habla con fuerza. Porque si no entendemos por qué Cristo lo estaba haciendo, pues sería una palabra más que está ahí. Pero Cristo no hace las cosas a lo loco, sino que Él sabe siempre lo que está haciendo.
Así que en cada uno de estos 7 días de festividades, la gente venían al templo y traían algún fruto como ofrenda, lo traían al templo. Y también traían algunas ramas de palmas también. Lo que hacían es que las ramas se usaban para formar un techo en el altar. Formaban un techo simbolizando que estaban haciendo una tienda de campaña. Luego el sacerdote tomaba un jarro dorado y salía y conducía a la gente en una procesión. Salían todo el grupo de personas y el sacerdote con este jarro en la mano. Y entonces descendía hacia el estanque de Siloé. Llegaba al estanque de Siloé y allí en el estanque de Siloé el sacerdote llenaba el jarro de agua. Durante esta marcha, la gente comenzaba a tocar flauta y cantaban el Salmo 113 y el Salmo 118. Quiero que me vaya siguiendo para que usted vea por qué Jesucristo habló estas palabras. Cuando el sacerdote llegaba con el jarro al altar, lo que hacía es que vertía el agua o echaba el agua sobre el altar como ofrenda a Dios. En otras palabras, salía en procesión con toda la congregación, llegaban al estanque de Siloé con un jarro en la mano, agarraban, llenaban el jarro, regresaban y cuando estaban en el altar ahí echaba el agua sobre el altar. Ahora vamos entendiendo lo que Cristo estaba haciendo. La gente comenzaba a mover las ramas y comenzaba esas ramas de las palmeras a ser movidas. Y recitaban el Salmo 118 y verso 25, donde decían: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Todo el mundo comenzaba a recitar este verso. Todo el mundo comenzaba a hablar sobre esto. La idea de la procesión era agradecerle a Dios por la lluvia y orar por más lluvia en el próximo año. Esta era la idea. Y oraban por la prosperidad de los próximos tiempos. Ahora hacían la procesión y empezaban a hablar sobre esto. Era una forma para que las personas reconocieran la dependencia de Dios por el agua. Y que dependían de Dios porque la lluvia había caído, porque tenían el agua. Pero el último día de estas festividades, ese último día, esa procesión de ir al Siloé, llenar el jarro y traerlo y echarlo en el altar el agua, se hacía 7 veces. Así que este último día lo hacía 7 veces el sacerdote. Era el último día de las fiestas. Ahora vamos a la palabra donde comenzamos. En el verso 37 del capítulo 7 de Juan dice: en el último y gran día de la fiesta. Ahora podemos entender. En ese último día el sacerdote viaja 7 veces al Siloé y en el jarro lo vierte, lo echa en el altar, simbolizando y por agradecimiento a que Dios había enviado el agua. Y es en este último y gran día de la fiesta que Jesús se pone en pies y alza la voz. Es en ese día donde Jesucristo habla. Porque si lo leemos solamente y entendemos, bueno, se levantó Jesús y dijo esto, pero había un momento oportuno donde Jesús iba a hablar. Jesucristo nos habla en el momento que nosotros necesitamos. Muchas personas te tratan de aconsejar, te tratan de hacer ciertas ceremonias, ciertos ritos, ciertas cosas, para que tú te sientas bien cuando estás pasando una lucha, una guerra. Pero cuando las personas te hablan y no está Dios envuelto, nada sucede. Pero cuando Dios te habla, entonces algo pasa en tu corazón.
fue en el último y gran día de la fiesta. Cuando la gente marchaba en la procesión de 7 veces ese día, fue en ese mismo instante cuando Jesús hace una declaración aplicable a todos los tiempos. Lo hizo en ese último día de la fiesta, de la gran fiesta, y la Biblia especifica de gran día de la fiesta. Así que en ese día es que Jesús lo hace. Podemos imaginar lo que estaba sucediendo allí. Podemos imaginar esto. Estaban todos ellos caminando y de momento Jesús se pone de pie, alzó su voz, alzando la voz, gritando, si lo quiere entender así, a gran voz. Piense por un momento. Había miles de voces orando al Señor, orando a Dios por lluvias, por aguas vivas. Había miles de voces pidiéndole al Señor por la siguiente cosecha que venía. Había miles de personas alzando su voz diciendo: haznos prosperar. Que el próximo año estemos prósperos. Estaban recitando el salmo, pero estaban hablando sobre esto. Miles de personas pidiéndole a Dios por prosperidad y de momento se oye la voz de Cristo que sobrepasa todas las voces. Y comienza a decirle: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, gloria sea al Señor. Yo no sé si usted puede experimentar ese momento. Ese momento donde todo el mundo estaba enfrascado en su prosperidad. Ese momento donde todo el mundo estaba enfrascado en que Dios bendijera el próximo año. En que viniera la lluvia para la cosecha para el próximo año. Y de momento se oye una voz que sobrepasa los cielos. Una voz que sobrepasa todas las voces. Diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo me imagino la multitud de inmediato comenzaron a mirarlo. Pienso la impresión que estaba sucediendo allí. Había que soltar una palabra que cancelara los rituales terrenales. Había que soltar una palabra que sobrepasara las palabras que ellos estaban hablando. ¿Sabe, iglesia? Hay momentos que tenemos que soltar una palabra de parte del Señor para paralizar los rituales terrenales. Cuando soltamos una palabra de parte del Señor, hay un respaldo poderoso. Cuando meditaba en este mensaje, venía a mi memoria que hace unos días estuvimos predicando sobre David y Goliat. ¿Cómo fue que Goliat tenía a un pueblo controlado, asustado, porque soltaba una palabra diciendo: dame uno que pelee conmigo? Y la palabra de Goliat tenía al pueblo atemorizado. Y cuando David llega, suelta también una palabra. Y David le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Porque muchas veces no nos damos cuenta que las palabras que han soltado contra nuestras vidas nos han marcado negativamente. Y algunos están marcados desde niños por lo negativo que hablaron de usted cuando era pequeño. Otros han sido marcados de adultos. Y el enemigo se ha nutrido con palabras de derrota que te han tirado. Es tiempo que te pares y comiences a clamar palabra de victoria.
Porque aunque han soltado palabras contra tu vida, aunque han soltado palabras para paralizar tu vida espiritual, tú estás soltando palabras de vida. Y aunque las dos palabras se han hecho con energía y se han hecho con fuerza, hay una palabra que tiene el respaldo del Dios que te ha llamado. Y cuando la sueltas, esa palabra va a prevalecer y vas a caminar en victoria. Hay momentos que usted no se da cuenta que su vida ha llevado, usted ha ido caminando y está de rituales en rituales. Usted viene a la iglesia ya como un ritual más. Y piensa, si no voy a la iglesia es que tengo que ir a la iglesia tal día o tengo que ir el otro. Y se convierte en una religión. Pero Dios te dice en este día, hay que cancelar ese pensamiento de ritual. Tienes que cancelar toda religiosidad en este día. Por eso es que Cristo le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está bueno ya de ir al estanque de Siloé a buscar agua para echarla en el altar. Está bueno ya de estar creyendo en rituales. Hoy es momento de creer en el Cristo vivo. Es en Él que vas a tener bendición. Es en Él que vas a recibir lo que estás pidiéndole. Tienes que correr a Cristo en este día y decirle, oh Señor, gracias te doy, a ti corro, me humillo en tu presencia, es en ti que necesito agua. Aleluya. Yo no sé cuál sería ese jarro de agua que estás buscando, o cuál sería el ritual que estás haciendo. Yo no sé qué es donde has puesto tu mirada. No sé cuánto tiempo llevas en el evangelio, pero es posible que en vez de estar buscando el agua viva, estás buscando la bendición de Dios en rituales. Y la bendición de Dios no lo vas a conseguir en rituales. Cristo estaba frente a estas personas. Había que cancelar esas palabras que estaban hablando, creyendo en que porque buscaban un poco de agua en el Siloé, pues entonces después la echaban en el altar y que esa agua traería bendición. Tenía que cancelar eso. Y muchas veces hay personas que han aceptado a Jesucristo, que le sirven a Dios y se van desviando del verdadero camino. No podemos nosotros estar viviendo vidas de superstición. No podemos vivir con supersticiones porque Cristo nos libró de ahí. Y ahí no podemos nosotros seguir. En cualquier momento el Señor Jesucristo se va a tener que poner de pie ante algunos y alzar la voz diciéndole, no sigas poniendo una vela para que tu camino se ilumine. No sigas poniendo una vela a ninguno de esos santos que no son santos. No sigas poniendo una vela para que Dios te indique el camino y te dé claridad. Usted no necesita poner una vela a nadie. Jesucristo es la luz. ¿Sabe lo que dice en Juan capítulo 8 y versículo 12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tienes que oír la voz de Dios en esta hora para que entonces le sirvas al Dios Todopoderoso. Está bueno ya de rituales. Pastor, es que desde pequeño me acostumbraron a eso. Estas personas también los habían acostumbrado a eso. Ellos estaban acostumbrados a hacer eso en esa fiesta. En el último día daban las 7 vueltas, traían 7 jarros de agua, lo echaban sobre el altar. Pero Cristo le estaba diciendo ahora, no, ya las cosas van a cambiar, las cosas no son así. Es probable que usted esté pensando, usted esté hablando, bueno, es que tengo ciertas áreas de mi vida que no puedo controlar. Es más, muchas veces siento un cansancio tremendo para poder buscar a Dios de verdad. Muchas veces las fuerzas ya no me dan. No sigas declarando cansancio.
No sigas declarando ese cansancio para buscar de Dios. No sigas declarando ese cansancio para no venir a la iglesia. No sigas declarando ese cansancio, porque entonces estás invalidando las promesas de Dios. Las promesas de Dios están ahí para nosotros. Y si están para nosotros, es para que nosotros entonces nos apropiemos de ellas. Usted sabe que hay unos versos bíblicos que siempre me ministran mucho. En Isaías 40, 29 al 31, donde dice: porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Esas promesas son para el pueblo de Dios. En cualquier momento Dios se te va a aparecer, Cristo se te va a aparecer y te va a decir: está bueno ya de tanto cansancio, porque la palabra dice: Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Oh, gloria sea Cristo. ¿Sabe? Ayer alguien me llamó y me dijo: tenía tanto cansancio que tenía que tirarme ahí mismo a dormir, a descansar. Pero de momento comencé a orar y comencé a sentir que el cansancio se iba. Comencé a orar y sentí una fuerza tremenda en mi vida. Ahí está la promesa de Dios, la promesa del Señor Jesucristo. Muchas veces Jesucristo está hablándote y usted no lo escucha. Muchas veces el Espíritu de Dios te ministra y usted entonces no quiere abrir su oído espiritual. En cualquier momento Jesucristo se va a poner de pie y va a alzar la voz y te va a hablar y te va a decir: no sigas gastando tu dinero en el juego. No sigas jugando con el dinero que yo te estoy proveyendo. No sigas gastando el dinero para tratar de hacerte rico, porque el proveedor tuyo es Jesucristo. Jesucristo es tu proveedor. Él es quien te provee. Él es quien te da. En cualquier momento Jesús alzará su voz y te hablará. Aleluya. Mira, ahí el verso 37 lo leemos nuevamente. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué tremendo. ¿Sabe que el capítulo 4 del Evangelio de Juan habla de la mujer samaritana y habla de que Cristo en un momento estaba en aquel lugar, se cansó en el camino y allí comenzó el Señor y le pide agua a esta mujer samaritana? Dice que iba de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, y en Samaria llegó a una ciudad llamada Sicar junto al pozo de Jacob, y allí entonces estaba cansado del camino y le pide a esta mujer que le diera agua. Y esta mujer entonces le estuvo como aquello impresionante, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Así que le dice: ¿cómo tú me pides agua a mí siendo samaritana? Y Jesús le dice a esta mujer que si ella supiera quién es el que le decía, ella le pediría agua a él y él le daría agua viva. Y en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 13, dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le habla a esta mujer samaritana diciéndole: el agua viva es la única agua que aplaca la sed. El hombre tiene dos tipos de sed: tiene la sed física y la sed espiritual. El salmista en el Salmo 42:1 dice que clamó de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista sabía que había una necesidad en su alma, porque hay una necesidad en el alma del hombre o de la mujer. Es sencillo calmar la sed física, pero la sed espiritual es algo interior. La sed espiritual
es algo diferente. El hombre y la mujer tienen un vacío en su corazón. Y ese vacío, quien único lo puede llenar es Jesucristo. Solamente Él puede hacerlo. Muchas veces las personas tienen sed de propósito. Necesitan saber su propósito. Tienen esa sed para llenar el vacío de su corazón. Por eso usted ve personas que saben que tienen que agradar a Dios en ciertas áreas y están luchando con eso y no le pueden agradar y quieren hacerlo y no pueden. Pero entonces vienen buscando del Señor porque saben que hay un vacío que allá afuera no lo ha podido llenar con ninguna de las cosas que hay allá afuera. Que han tratado de buscar acá, han tratado de buscar allá, pero no ha sido lleno ese vacío. Y vienen a la iglesia tratando de que el Señor les llene ese vacío. Es necesario que dejes que el Espíritu Santo te llene ese vacío que el mundo no te ha podido llenar. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer en tu vida. Aleluya. Muchas veces la persona tiene necesidad de ser libre de la ansiedad, porque la ansiedad lo está controlando. La mayoría tratan muchas veces de aplacar la sed con aguas estancadas y tratan de aplacar esa sed de la carne y tratan de aplacarlo con esas aguas estancadas del mundo. Y resulta que terminan en muerte. Resulta que nunca esa sed es saciada, porque cada vez se va envolviendo más en las cosas del mundo. Cuando te vas enredando en las cosas del mundo, uno te va dando otra y otro te va dando otra. Y las cosas se siguen complicando aún más. Son más terribles todavía. No puedes aplacar la sed que tienes en tu alma. No puedes aplacar esa sed que tienes en tu espíritu buscando en la lascivia, en la inmoralidad, en el alcoholismo, en las cosas del mundo. No lo vas a encontrar. Nunca te va a saciar porque no puede tocar tu alma. No puede saciar la necesidad que hay en tu alma. El agua viva proviene de Jesucristo. Él solamente es esa fuente que puede darte esa agua viva. En Apocalipsis capítulo 21 y verso 6 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Solamente escucha la voz de Dios en este día diciéndote: el que tiene sed, venga a mí y beba. Corre al Señor en este momento y ve donde Él para que te dé esa agua que tú necesitas. Mire, el agua viva es una fuente de agua ubicada en el hombre. La fuente no está en algún lugar. Esa fuente no está en una casa. Esa fuente no está en un negocio. No, ahí no está la fuente. La fuente está en nosotros. Ahí es depositada esa fuente. Aleluya. Vamos ahí a Juan capítulo 7. Y verso 38 dice: y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay llamados divinos que son irresistible. Hay llamados cuando Dios te hace un llamado, que por eso es que luchas tanto, porque te resistes al llamado de Dios, pero es que te ha tocado algo en tu interior que nadie ha podido llegar ahí donde te ha tocado el Espíritu de Dios, y estás luchando contra la carne. Tu espíritu tiene una lucha contra la carne. Estás tratando de venir a la iglesia, de buscar de Dios, pero quieres también agradar cosas del mundo y tienes una lucha interna que te está destruyendo. Tienes una lucha que te sientes como que estás mal en un área, sales para otra área, sientes un ratico que parece que te estás sintiendo bien, pero después te sientes culpable porque el Señor te ha llamado. Y hay llamados divinos que el Señor te hace
que son irresistibles y Él no te va a soltar hasta que no termine la obra que empezó a hacer en usted. Él no te va a soltar. Por eso es que te sientes así. Es mejor que te rindas y que le digas: Señor, quítame todas estas cosas. Quiero beber del agua viva porque he creído en ti. Aleluya. Jesucristo estaba declarando: yo soy la fuente de vida. Estaba declarando la verdadera sed. Él es quien la aplaca. Estaba declarando: la verdadera sed solamente en mí la puede saciar. El hombre tiene sed de vida espiritual, pero no saben dónde encontrarla. Y la busca donde sea. Y cree y dice: bueno, si hago esto, por lo menos. Y se pone contento cuando sale a hacer cosas que no son de Dios, porque cree que va a disfrutar. Pero después se da cuenta que ese vacío sigue en el corazón. Se da cuenta que no se ha llenado ese vacío, que ha buscado a Dios donde no lo encuentra. Jesucristo es la fuente que aplaca la sed. Jesús es la fuente que puede aplacar esa sed que tú tienes. La persona que cree en Él dice que ríos de agua viva correrán en su interior. Ahora, la pregunta sería: ¿de verdad crees? ¿De verdad has creído que hay ríos de agua viva? El agua viva solamente viene de creer en Cristo. El agua viva no va a venir por usted creyendo en otra cosa que no sea Cristo. El agua viva solamente viene de creer en Jesucristo. ¿Usted sabe lo que se refiere cuando dice ríos de agua viva? Cuando se está refiriendo a ríos de agua viva, se está refiriendo al Espíritu Santo. Ese es los ríos de agua viva que se está refiriendo. Pues en una ocasión una persona me pregunta: pastor, es que no entiendo esos ríos de agua viva, pero ¿cómo que van a haber ríos de agua viva corriendo por mí? Pero la Biblia se está refiriendo al Espíritu Santo. Quiero que usted examine hoy este versículo, porque es el único lugar en la Biblia donde define lo que es el agua viva. No hay otro lugar que lo defina la Biblia. El único lugar donde define lo que es el agua viva es el verso 39 de ahí, del capítulo 7 del Evangelio de Juan, donde leímos. Donde dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De manera que Jesucristo, el agua viva que se estaba refiriendo, era al Espíritu Santo. Y es el único lugar en la Biblia que lo define. Así que anótelo para que cualquier pregunta en algún momento usted pueda dirigir a alguien a lo que es el agua viva como tal. Jesucristo está diciendo: el que cree en mí, el que de verdad cree en mí, yo le daré el Espíritu Santo. Le dice: el que cree en mí. Pero ahora está definiendo esto: solo aquel que cree en Él va a recibir el Espíritu Santo. Y necesitamos el Espíritu Santo para vencer. Necesitamos el Espíritu Santo para que los vicios no te sigan controlando. Por eso es que Él dice: el que cree en mí, venga a mí. Así que si alguien en esta mañana está siendo controlado en algún área de su vida donde no puede sentir la presencia de Dios, donde siente que necesitas poder para vencer, pues antes de Cristo ascender dejó establecido en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenías que recibir el Espíritu Santo para recibir ese poder. Porque anteriormente a eso, pues entonces los apóstoles estaban huyendo, estaban escondidos. Es más, después que Cristo asciende, estuvieron 10 días escondidos.
Porque tenían miedo cuando estaban en el aposento alto, estaban orando, estaban pidiendo, pero tenían miedo de los judíos. Y no fue hasta el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, que las cosas cambiaron. Y si quieres salir de ese vicio, si quieres salir de esa situación que te está agobiando, de ese problema que te está atormentando, Jesucristo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está diciendo, si alguno quiere salir de ese vicio, venga a mí y yo le daré mi Espíritu Santo. De otra manera vas a estar tratando de hacerlo, vas a estar tratando de salir, vas a estar tratando de huir, te vas a estar atormentando todo el tiempo y vendrás a la iglesia lleno de culpabilidad, lleno de culpas porque le fallaste a Dios, lleno de culpa porque hiciste lo que no debiste de hacer, sabiendo que un Dios tan grande y poderoso y tan bueno te llamó y te ha tocado el corazón, pero sigues cometiendo errores. Hoy es tiempo de decirle, Señor, hoy vengo a ti como dice tu palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy vengo donde ti, Señor, para que me des de ese espíritu para poder vencer. Entonces correrán de mi interior ríos de agua viva. El poder de Dios se manifestará en mi vida de una manera impresionante. El diablo tratará de destruirme, tratará de venir por un área o por dos o por tres, pero levantará el Señor bandera por mí, peleará por mí. Aleluya. Oh, gloria sea Cristo. Fue allí el día de Pentecostés, donde estaban los 120. Porque hasta este momento dice, el verso 39 del capítulo 7 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que lo que le dijo, ya déjense de tantos rituales. Déjense de estar buscando jarritos de agua en el Siloé. Déjense de estar haciendo tanta ceremonia, que cuando venga el Espíritu Santo, eso es lo que ustedes necesitan. Porque todavía no había llegado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y cuando habla de Jesús no había sido glorificado, era que no había ido a la cruz del Calvario, había entregado su vida en la cruz del Calvario, había muerto y al tercer día había resucitado. Y después de eso estuvo 40 días enseñándole a los apóstoles y a los discípulos, y después asciende, y 10 días después de la ascensión de Cristo, entonces es derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Todavía ese día no había llegado para ellos, pero para nosotros sí llegó ya. Para nosotros sí estamos en ese tiempo. ¿Sabes? Que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre ciertos hombres y los ungía y los usaba. Un hombre, otro hombre, de vez en cuando agarraba a Dios uno y lo usaba. Pero ahora ese Espíritu Santo está ahí para que nosotros corramos al Señor en esta hora y le podamos decir, Señor, hoy sí tengo sed. Hoy quiero venir donde ti para que me des de esa agua viva que corre en mi interior. Esos ríos de agua viva. Aleluya. Le dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, y aquí está el problema para muchos, que creen en Dios como usted dice. Dios me entiende, Dios sabe, Dios me conoce. No es así que va a correr ríos de agua viva por tu interior. No es así que vas a estar lleno o llena del Espíritu Santo. No es esa la manera que estás llena del Espíritu de Dios. Es el que cree en mí, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrá el Espíritu Santo. Estará el Espíritu Santo en su vida. ¿Sabe lo que hace el agua viva? ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Limpia. ¿Sabe lo que hace el agua viva? Cuando viene a una vida, refresca. El Espíritu Santo te refresca. Así que esa tribulación, esa culpabilidad, se va. El Espíritu Santo, esa agua viva cuando llega, te da vida. Ahora te das cuenta que vives. Ahora te das cuenta que vale la pena servirle al Señor. Hoy usted puede ser templo del Espíritu Santo. Hoy usted puede ser templo del Espíritu de Dios, de modo que es un llamado divino lo que Dios hace en este día. Es un llamado
a consagración. Es un llamado a venir a Cristo. Es un llamado a consagrarse. Es un llamado a escuchar su voz. Así como Cristo alzó su voz aquel día cuando estaban echando el agua. Y Cristo comienza a hablarle: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy Cristo te hace un llamado también para que de tu interior corran ríos de agua viva. Hoy Cristo también te hace un llamado a tu espíritu. Los ríos espirituales es un símbolo de la bendición divina de Dios en ti. Aleluya. Qué bueno que en este día usted pueda recibir esta palabra en el espíritu. El Señor hace un llamado a tu espíritu. El Señor te llama a consagración. Está bueno ya de estar jugando a decir que eres cristianos, que eres cristiano. Es tiempo que te consagres. Es tiempo que corras al Señor y escuches su voz. Porque en este día Él se ha levantado. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy el Señor ha alzado su voz. Ya no tienes necesidad de seguir en esa sed. Ya no tienes necesidad de seguir en ese sufrimiento. Ya no tienes necesidad de que no puedas triunfar y no puedas caminar en victoria. Ya no hay esa necesidad. El Señor hace un llamado a tu vida en este día. Dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pastor, ¿cómo es eso de gratuito? No hay nada que usted pueda hacer para ganarse la salvación. Jesucristo fue quien lo hizo en la cruz del Calvario. Y te regala esa salvación. Después que la tienes, entonces la cuidas. Pero Él te regala esa salvación. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Dios te ha hablado, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.